Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Ávila Rodríguez con número de matrícula AL078118. Hoy les presento mi proyecto integrador de la materia de Derecho Civil, Obligaciones. Radico en Monterrey y la fecha de hoy es 31 de agosto del 2023. Esta materia está a cargo de mi tutora Rocío Vega Ojeda. Estaré respondiendo unas preguntas con referencia a lo que debemos saber acerca de los contratos. Pregunta número 1. ¿Cuál consideras que es la importancia de conocer los derechos y obligaciones en el derecho civil? Para mí es muy importante saber que el derecho civil se ocupa de regular los derechos y las obligaciones de los individuos desde el momento de nuestra concepción hasta nuestra muerte. Además de saber que dentro del campo del derecho civil pues nos protege, vigila y regula el vínculo jurídico que se da entre los individuos participantes, como lo son el saber que dentro de este mismo hay obligaciones y derechos, como lo es en los casos de los bienes y las sucesiones y los contratos, es decir, por los acreedores y los deudores. Pregunta 2. Después de estudiar las lecciones, ¿cuál es el proceso para determinar la legalidad de un contrato en el derecho civil, tanto en los derechos como en las obligaciones de los firmantes? ¿Y en qué consisten? En consecuencia, para que un contrato sea válido, se requiere que cumpla con los siguientes requisitos generales. Para tener efectos legales, los contratos deben tener los elementos esenciales que son el consentimiento y el objeto. Asimismo, deben contar con los requisitos de validez como la capacidad de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto o fin del contrato y la forma. En caso de que estos elementos no sean satisfechos, en el contrato se produce la nulidad del contrato. Número 3. Según tu experiencia, ¿cuál pudiera ser la solución que se pueda manejar en el conflicto de haber firmado un contrato ilegal de acuerdo a los derechos establecidos por el derecho civil? Cuando un contrato no cumple con los requisitos que la ley ha dispuesto, el contrato es ineficaz, es decir, no es exigible por ninguna de las partes. Por lo tanto, el llevar a cabo una revisión para ver si hace falta algún elemento de validez o esencial se debe de existir la extensión de las obligaciones. En caso de que falte alguno de esos elementos, se puede dar la rescisión de este contrato, ya que termina siendo nulo al hacer falta un elemento esencial y además existe una lesión o un perjuicio. Cuando un contrato no cumple con los requisitos que la ley ha dispuesto, el contrato es ineficaz, es decir, no es exigible por ninguna de las partes. Cuando esto ocurre, lo ideal es que se corrija el contrato para hacer los ajustes pertinentes, y si una de las partes no está de acuerdo, se requiere de un proceso civil a fin de declarar o bien la nulidad del contrato o su resolución. Esto es importante cuando se trata de contratos en los que ya se han pagado los servicios, por ejemplo, cuando se ha pagado parte del precio o de los bienes que se han entregado, y si el contrato es nulo, será difícil pues recuperar los servicios prestados, por lo que se deberá iniciar una demanda civil. 4. ¿Consideras que el derecho civil protege la legalidad de todos los tipos de contratos que se puedan celebrar? Justifica tu respuesta. Pues creo que sí, ya que como lo vimos anteriormente, existen elementos de validez que los hacen pues válidos. Además, pues estos están regulados por el Código Civil Federal y en los códigos civiles de las diversas entidades federativas de la República Mexicana. Doy por terminado este proyecto. Hasta la próxima.